Radeon RX 8500 XT. Posibles especificaciones, rendimiento, precio y fecha de lanzamiento. La Radeon RX 8500 XT será una tarjeta gráfica de gama media económica de nueva generación que sucederá a la Radeon RX 6500 XT, porque como sabréis muchos de vosotros, AMD no lanzó una Radeon RX 7500 XT. El modelo más bajo de gama que podemos encontrar en la generación actual es la Radeon RX 7600, que compite de forma directa con la GeForce RTX 4060. Este modelo posicionará, por tanto, en la base de la serie Radeon RX 8000, y será el modelo más barato que podremos comprar dentro de dicha generación. Su rival directo debería ser la GeForce RTX 5050 de Nvidia, una tarjeta gráfica que sucederá a la GeForce RTX 4050, aunque como sabréis muchos de vosotros, esta no tuvo una versión de escritorio y solo estuvo disponible en portátiles. Aunque la información todavía es muy escasa, voy a compartir con vosotros una serie de estimaciones y predicciones sobre la Radeon RX 8500 XT que en general tiene bastante sentido y resulta muy creíble. Con todo, tened en cuenta que aún no hay nada confirmado, y que por tanto todo lo que vamos a ver en este artículo podría no cumplirse, o cumplirse pero con algunos cambios importantes. Radeon RX 8500 XT, un vistazo a sus posibles especificaciones. Empezamos con lo más importante, las especificaciones clave que podría tener esta tarjeta gráfica. Hasta ahora hemos ido viendo rumores contradictorios que apuntaban a dos configuraciones muy diferentes. La primera corriente de rumores decía que la Radeon RX 8500 XT será una evolución menor de la Radeon RX 6500 XT y que tendrá la misma configuración de shaders que aquella, es decir, 1024. La segunda corriente tiene más sentido y apunta a una evolución más marcada. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de un salto de 2 generaciones, y que por ello lo lógico sería que la Radeon RX 8500 XT fuese una mejora considerable frente a la Radeon RX 6500 XT y que tuviera una mayor cantidad de shaders. Partiendo de este razonamiento, puedo compartir con vosotros una estimación con las posibles especificaciones de esta tarjeta gráfica. Núcleo gráfico Navi 44 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC. 2 chiplets de caché L3 de 16 MB cada uno fabricados en el nodo de 6 nm de TSMC. 28 unidades de computación. 1792 shaders a una velocidad de hasta 3 GHz. 112 unidades de texturizado. 64 unidades de rasterizado. 28 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos. 56 núcleos de segunda generación para IA. Bus de 128 bits. 8 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps, 320 GB por segundo de ancho de banda. 2 MB de caché L2. 32 MB de caché L3 externalizada en 2 chiplets. Si la comparamos con la Radeon RX 6500 XT tenemos un salto importante, pero al mismo tiempo este modelo quedaría a bastante distancia de una posible Radeon RX 8600 XT, lo que hace que todo tenga bastante sentido. La Radeon RX 6500 XT tiene 1024 shaders y la Radeon RX 8500 XT podría tener 1792 shaders, así que la diferencia de rendimiento a favor de la segunda sería considerable. Obviamente la segunda también tendría más unidades de texturizado, más unidades de rasterizado, más núcleos para IA y trazado de rayos, un mayor ancho de banda y más caché L3, por lo que esa diferencia de rendimiento a favor de la Radeon RX 8500 XT sería mucho más grande de lo que podríamos pensar si tenemos en cuenta solo el aumento de la cantidad de shaders. La arquitectura RDNA4 también se dejará notar con un aumento de rendimiento y una mejora de la eficiencia energética, al menos en teoría. Con esto quiero decir que esta nueva tarjeta gráfica tendrá valor de rendimiento por vatio superior, aunque podría acabar consumiendo un poco más que la Radeon RX 6500 XT. Creo que es probable que el TBP de esa Radeon RX 8500 XT se coloque en unos 120 vatios aproximadamente. Un vistazo a nivel de arquitectura, ¿qué podemos esperar de RDNA4 aplicada a la Radeon RX 8500 XT? Esta nueva arquitectura de AMD se ha venido perfilando como una actualización menor frente a RDNA3, al menos esa es la dirección en la que apuntan los rumores e informaciones más recientes.
Sin embargo, esto no quiere decir que no vayamos a ver cambios interesantes. El núcleo gráfico Navi 44 estará fabricado, en teoría, en el nodo de 4nm de TSMC, lo que representa una evolución importante frente al nodo de 7nm que utilizó AMD en la Radeon RX 6500 XT. Esto ya hará posible una mejora de la eficiencia energética, y los cambios a nivel de arquitectura mejorarán también el rendimiento por SHADE a la misma frecuencia de trabajo. Con esto quiero decir que un SHADE RDNA4 rendirá mejor que otro RDNA3 a la misma velocidad de reloj. También podemos esperar la introducción de núcleos para IA de segunda generación y núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos. Estos dos cambios harán posible una mejora del rendimiento en esos tipos de cargas de trabajo. Puede que AMD aproveche este avance para introducir nuevas tecnologías asociadas a ambos tipos de núcleos, pero todavía es pronto para asegurar nada. El uso de la memoria GDDR7 será uno de los grandes pilares de la serie Radeon RX 8000, aunque algunas voces siguen diciendo que AMD optará por reutilizar memoria GDDR6. No está confirmado, pero es una información que tampoco podemos descartar. En el caso de la Radeon RX 8500 XT creo que podemos estar casi seguros de que al tratarse de una tarjeta gráfica de gama media económica, AMD utilizará memoria GDDR6. Posible rendimiento de la Radeon RX 8500 XT. Vamos a imaginar por un momento que se confirman, tal cual, las especificaciones que os he dado en este artículo. Si esto ocurre, la Radeon RX 8500 XT tendrá una potencia de 21,50 TFLOPS en FP32, una cifra que la colocaría casi al mismo nivel que una Radeon RX 7600 en términos de potencia bruta, ya que esta alcanza los 21,75 TFLOPS en FP32. Es importante que tengáis en cuenta que esos valores tan altos en FP32 son posibles porque los SHADEs de las Radeon RX 7000 y los de las futuras Radeon RX 8000 son de doble emisión, lo que significa que pueden trabajar con dos instrucciones Wave 32 de forma simultánea. También es necesario que os recuerde que el rendimiento bruto en FP32 no equivale de forma directa al rendimiento en juegos, y que este puede ser mejor o peor de lo que indicaría a priori dicho valor. La Radeon RX 8500 XT que esbozamos en este artículo podría competir con la GeForce RTX 5050 y con la GeForce RTX 4060, eso está claro. Y por sus especificaciones estaría optimizada para dar lo mejor de sí en juegos con resolución 1080p. Ese sería el nivel ideal en el que se movería esta tarjeta gráfica, y su rendimiento a ese nivel debería ser bastante bueno. Los 8 GB de memoria gráfica en ese nivel, gama media económica, serían totalmente aceptables, siempre que el precio de venta acompañe. Con esa cantidad de memoria gráfica es posible jugar a cualquier cosa en 1080p sin problemas, aunque en casos muy concretos de juegos mal optimizados puede ser necesario hacer un pequeño ajuste en la calidad de las texturas para evitar que el consumo de memoria gráfica sobrepase al máximo disponible. ¿Qué fuente de alimentación y procesador harán falta para mover una Radeon RX 8500 XT? No va a ser un modelo muy potente y tampoco tendrá un consumo elevado, así que no vamos a necesitar un procesador de alto rendimiento ni tampoco una fuente de gran vataje. Si se confirma un TVP de 120 vatios con una fuente de alimentación de 400 vatios ya podríamos mover sin problemas esa Radeon RX 8500 XT. Para la mayoría de configuraciones una fuente de alimentación con ese nivel de potencia será más que suficiente, porque lo más habitual es que esta tarjeta gráfica acompañe a configuraciones económicas que no suelen tener procesadores muy potentes ni con un alto consumo. No obstante, tened en cuenta lo que siempre os digo, y es que si por cualquier motivo utilizáis un procesador con un consumo muy alto para acompañar a una tarjeta gráfica de este tipo necesitaréis una fuente de alimentación más potente. Os pongo un ejemplo: un PC equipado con la Radeon RX 8500 XT, 16 GB de DDR4 en 2 módulos, un SSD NVMe, 6 ventiladores y un procesador Ryzen 5 3600 tendría un consumo medio de 320 vatios. Sin embargo, si utilizamos un Intel Core i5, 13600K el consumo se dispara hasta los 423 vatios, y en este caso necesitaríamos una fuente de alimentación de 500 vatios. En cuanto al procesador recomendado para mover una Radeon RX 8500 XT, el nivel mínimo estaría en un Intel Core i7-8700 o un Ryzen 5 3600.
Podríamos utilizar también un Ryzen 5 5500, pero este chip está limitado a PCIe Gen 3, y esto puede afectar al rendimiento de la tarjeta gráfica si AMD lanza ese nuevo modelo limitado a PCIe Gen 4X4. El resto de componentes ideales para un montaje con esta tarjeta gráfica si nuestro objetivo es jugar debería incluir también 16 GB de memoria RAM, además de un SSD NVMe PCIe Gen 3X4, ya que ambos se han estandarizado como el mínimo recomendable para mover con garantías juegos actuales, y sin tener que sufrir parones ni largos tiempos de carga. Posible precio y fecha de lanzamiento. Hay dos grandes posibilidades con respecto al lanzamiento de la Radeon RX 8500 XT. La primera es que esta tarjeta gráfica llegue al mismo tiempo que el resto de modelos de esta nueva generación, lo que la colocaría en el primer trimestre de 2025. La segunda posibilidad es que esta llegue después, algo que creo que tiene más sentido viendo la situación actual del mercado, y que trasladaría su lanzamiento a finales de 2025. Con respecto al precio, creo que la Radeon RX 8500 XT estará situada entre los 200 y los 229 euros. Ese nivel es el más razonable y sensato para que no se pise con la Radeon RX 8600 XT, y podría convertirla en una opción muy interesante para aquellos que necesiten renovar su tarjeta gráfica pero que tengan un presupuesto ajustado. Antes de terminar, quiero recordaros que también cabe la posibilidad de que AMD decida lanzar la Radeon RX 8500 XT con otro nombre distinto. Puede que al final se convierta en la Radeon RX 8600 y que se perfile como una alternativa económica a la Radeon RX 8600 XT. Recordad también que esos precios que os he dado serían los que tendrían los modelos de referencia, que son los más económicos. Saludos.